solamente nosotras, ellos también, camarógrafos, director, todo, Así que vamos a presentar al doctor Rodrigo Acevedo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. Bien, un placer bien. tenerte. Igualmente. Bueno, planteábamos en Facebook algunas dudas relacionadas con las cirugías. La primera que surgía, que es como un denominador, digamos, es acerca de las prótesis mamarias. Uno se pregunta varias cosas, entre ellas, ¿se tienen que cambiar de vez en cuando? No, mira, actualmente con las prótesis nuevas, o sea, de última generación, no es necesario el cambio como se cree. Eso es un mito, se cree de que a los 10 años hay que cambiarlo. No, no es así, sino que depende de cómo evolucione esa paciente. Se cambian los implantes cuando hay una complicación. Lo más común que sea la complicación por la cual se cambian es o una contractura capsular grado 4 o 3 o una ruptura de implante. Y que también es un mal concepto es el encapsulamiento, siempre sucede. Sí. El tema es que no haya una contractura capsular. Cuando dicen se le encapsuló, siempre vos te pones un marcapaso y también se va a encapsular, porque el organismo reconoce como extraño a ese dispositivo, en este caso sería un implante mamario, hace una cápsula y no pasa nada, mientras esa cápsula no se contraiga. Cuando se contrae, empieza a deformar la mama y en algunos casos duele, y ahí es donde sí hay que hacer un cambio y otras cosas más. Una, por ejemplo, lo puede decidir por una cuestión estética, esto del cambio, supongamos que las veo un poquito más caídas y demás, eso puede ser una decisión personal. Sí, ahí, bueno, si están más caídas habría que levantarlas, eso ya sería una mastopexia, y depende los años que tengan los implantes y qué tipo de implante tenga colocados, se puede sugerir o no un cambio. Claro. O a veces sucede que quieren un poco más volumen de que se han colocado, porque el volumen ha ido aumentando en la historia. Hace 10, 15 años atrás la media era de 200, 250. Hoy la media está en 350, 400. También eso, por suerte ahora, no está. Hace unos años había una competencia a ver quién se ponía más. Más grandes. Y no está bien eso, no está bien. Ya hay que buscar el tamaño acorde para la anatomía de cada paciente, para su tórax, su ancho de base de mama y distintos parámetros que nosotros tomamos, y en base a eso le sugerimos algo natural. Y bueno, eso más que todo. Lo que observamos en pantalla es que puede haber distintas formas, Rodrigo. Sí, las formas de los implantes tenemos dos, o redondas o anatómicas. Por ejemplo, ahí tenés en las centrales, o sea, la central más blanca, bueno, esa era redonda y la otra es anatómica. Las anatómicas más que todo las usamos para casos de reconstrucción mamarias o algunos casos en particulares por estética. Pero si no, ovaladita. Claro, la que es con un perfil como más, gota, claro, como una gota se llama. Pero si no, lo más común en el mundo son utilizados los redondos, los implantes redondos. Así que bueno. Con relación a lo que es la parte donde se coloca. ¿Ves? Ahí la anatómica es la de la izquierda y las demás son redondas. Y las dos redondas que había depende del perfil, o sea, la proyección que tiene, pueden ser extra alto, bajo, moderado. O sea, hay diversidad de implantes que, bueno, eso nosotros, junto con la paciente, evaluando el tórax y demás, vemos cuál es la mejor para esa paciente. ¿Es verdad que si se coloca en uno u otro lugar, dificulta o no el amamantamiento? No, no tiene nada que ver. El plano de colocación no tiene nada que ver con el amamantamiento. Tanto retroglandular prácticamente no se está utilizando ese plano. Estamos utilizando subfacial, que es una fascia que cubre el músculo pectoral, o retropectoral, dependiendo también de cada caso en particular. Nosotros decimos de que la cirugía hay que adaptarla a la paciente y no la paciente a nuestra cirugía. Yo no coincido con hacer siempre lo mismo para todo el mundo, sino que evaluar cada caso en particular y en base a eso decir, bueno, esta paciente es para un plano subfacial, esta es para un plano retropectoral, acá pondría un implante redondo de tanto tamaño, acá pondría un implante anatómico de tanto tamaño, y eso lo discutís también con la paciente, ¿no? Pero adaptar la cirugía al caso, no al revés. Tal cual, no somos una producción en serie. No es un vestido para todo el mundo, ¿entendés? Sino que hay que ver la anatomía y todo o sea, sobre todo eso, la anatomía y la mama que tiene la mujer. Vamos a pasar el panel. Andrea Palero, adelante. Más allá de las prótesis mamarias, hay otro tipo de prótesis para distintos lugares del cuerpo, no solo glúteos, sino también algunas en la cara o solo rellenos.
Existen algunas prótesis de mentón, más que hoy lo que más está en boga son los rellenos de ácido hialurónico o hidroxiapatita de calcio, son las dos cosas que se pueden recomendar. ¿Eso depende del lugar de la cara? Sí, y más que todo y depende de la duración que querramos tener ese relleno. Claro. Por ahí sí puede ser una prótesis de mentón, que son unos bloques de silicona que se hace artesanalmente, que es cuando va asociado a una rinoplastía, porque a veces si nosotros tenemos el ojo clínico, y vos a veces tenés, por ejemplo, una paciente que va a ir a una rinoplastía y en realidad necesita la cirugía de nariz, pero también tiene el mentón hacia atrás. Claro. Si vos te pones a observar por ahí, hay esas caras que tienen el mentón hacia atrás, entonces en esos casos, con una pequeña prótesis de un bloque de silicona, mejorás mucho la armonía facial. La proporción de la cara. Claro, porque si no queda con la nariz re linda todo y sigue teniendo el mentón hacia atrás. En ese caso sería un implante de mentón. Y si no, después tenés rellenos de ácido hialurónico para lo que es labios. Con el paso del tiempo los labios se van afinando, surcos nasogenianos, que son surcos que aparecen. Tiempo con una viejita, hay que rellenar así. No, pero bueno, siempre achican los dientes, quedamos así. No, pero siempre tratando de ser naturales. O sea, viste, a veces, claro, a veces ves casos en la calle que eso no es natural. Que preferís que hubieras quedado como estaba. Son criterios estéticos, para mí no los comparto para nada, viste, pero bueno. De acuerdo. Sobre gusto no hay nada escrito. Tal cual. Me quedé pensando en esos mitos que a veces hay en torno a las cirugías estéticas. Genera uno de los mitos, creo, pero me lo vas a decir vos, Rodrigo, genera adicción la cirugía estética. Después de la segunda, tercera y cuarta, uno busca seguir con esta serie de intervenciones en la cara o en alguna otra parte del cuerpo. Yo no creo que genere una adicción, sino que hoy en día la imagen es importante. Entonces, muchos nos gusta vernos bien y hace que te sientas bien. El hecho de verte bien hace que te sientas bien. Entonces, por ahí sucede, pasa por ahí con los tratamientos mini invasivos. Pacientes que utilizan Botox, por ejemplo, o rellenos, que esos son procedimientos que hay que hacerlos cada 4, 6 meses, un año. Entonces, de pronto hacen un tratamiento, se borran patas de gallo, entrecejo, mejoran el aspecto de la piel y demás. Al cabo de un año, cuando se va el efecto de todo ese tratamiento, se vuelven a ver como estaban antes. Claro. Entonces, si vos le das a elegir a esa persona cómo querés verte, y seguramente se va a querer ver como estuvo con el tratamiento. Claro. Y ahí es que siguen haciéndolo. Pero no es que sea una adicción que si vos lo dejás de hacer te va a pasar algo. No, claro. O sea, es algo psicológico, por así decirlo, o el hecho de verse uno mejor, nada más. ¿Te gusta verte bien? Claro. Por ahí hay pacientes que no les gusta y bueno, se respeta la decisión de cada persona, ¿no? O sea, uno sugiere cuando vienen a la consulta para decir, nosotros la consulta típica es quiero mejorar algo pero que no se note. Claro, siempre, claro, ¿no? Que está bueno eso. Eso sería lo ideal. Está bueno, o sea, yo lo que les digo es buscar una foto de unos años atrás y vamos a tratar de llegar a eso. No de que sea una muñeca artificial, sino tratar de disimular un poco el paso del tiempo. Claro. Eso. Rodrigo, mi pregunta tiene que ver con la edad de las chicas que te consultan. Antes, hace varios años, quizás era usual que a partir de los 20 comiencen a hacerse un implante de mamas o alguna otra cirugía. Ahora tenés pacientes chiquititas que van a querer hacerse de gusto. Eso es un mito también. Es un mito el tema de los 15 años, el regalo. Eligen en vez de Disney, eligen la cirugía de pechos. Mira, eso es mentira, te diría. En el 99% de los cirujanos que conozco, incluidos, hay encuestas, de hecho, en los congresos, con edad de las pacientes y demás, y no existe. Acá en Santa Fe, por lo menos, yo en mi experiencia nunca tuve, y no lo haría. Perfecto, o sea, considero de que a los 15 años no está desarrollada, entonces hay que esperar la edad de desarrollo, que puede ser el 18 o 20, depende de cada paciente. Por ahí hay pacientes que tienen un poco retrasado el desarrollo, entonces darle el tiempo suficiente para ver si al cabo de esa edad es necesario, no habría ningún problema. Eso sería en la parte mamaria. Lo que siempre te digo es, sí estoy de acuerdo en las cirugías infantiles, por ejemplo una autoplastía, porque los chicos son crueles y van al colegio y lo cargan
y le cambias la vida a un chico de 8 o 10 años que lo opera de las orejitas, le cambia su autoestima, su inserción en el grupo, deja de ser el hazme reír de todo. ¿Se puede hacer a los 8 años? Sí, se puede hacer, sí, se puede hacer. O sea, 10 años que ya... Porque la oreja crece hasta esa edad y después se mantiene así en el tiempo. En cambio, por ahí el macizo facial, lo que es nariz y demás, habría que esperar un poco más. Ahí sí, a partir de los 16, 17 años. Y lo mismo que la mama. O sea, la mama esperar más aún. Sí, muchas veces papá, mamá quiere acompañar esa cirugía del pequeño. El pequeño a lo mejor no siente que pueda ser posible porque no es consciente, pero papá y mamá los están viendo sufrir por ese tipo de... Por supuesto, ¿no? Que le dicen orejón, que le dicen lo discriminan, sí. No quieren ir al colegio, no quieren ir a actividades sociales como ir a un club, se sienten mal y les cambia. Y bueno, y cuando operás a un chico, por ejemplo, de más grande, de las orejas, que fue el trauma de toda su vida, que lo operaba a partir de los 20 años, son súper agradecidos porque hasta esa época se tapaban. Las mujeres por ahí es más fácil porque lo disimulan con el cabello, pero los varones usan el pelo largo, o he visto casos que se pegan con la gotita y ellos solos se lo pegan y tienen todas unas dermatitis terribles. Entonces es realmente... muy bueno. Claro, en ese sentido se puede usar la cirugía como una herramienta no solamente estética, sino ya emocional, psicológica. Sí, ¿no? siempre tiene... Nuestra cirugía es una cirugía psicológica en el sentido de que le cambia la autoestima y la actitud, por más que te hagas lo que te hagas. No es que lo reparador es una cosa, lo estético es otro, pero siempre está de la mano de la autoestima, de cómo se va a sentir y de cómo va a ser su actitud y su visión del mundo desde que se operan. Es increíble como chicas muy bonitas, pero que no tienen, por ejemplo, mama, vienen a la consulta un poco tímidas y demás. Después de que se operan, al mes, claro, vienen con unos escote bárbaro y cambian la actitud. Es como... no es tanto así, pero desarrollan una seguridad. Claro, tienen un cambio de actitud que es... Y para mí está buenísimo, o sea, me encanta que sea así. Porque... Ese aspecto psicológico que mencionabas recién, Rodrigo, y capaz que vuelvo a los mitos, soy recurrente en esto, pero vuelvo. ¿Qué pasa cuando, o no sé si te tocó algún caso en donde después de terminar con una intervención quirúrgica, el paciente no se reconoce por ciertos rasgos extraños, no lo digo literal, no es una metáfora esto, pero que no reconoce en el espejo a ella misma? ¿Pasó que ve otra cara, otra persona? No soy psicólogo. Si bien aplicamos algunas cosas porque tenemos algo. La psicología también del paciente, por pero no me pasó nunca. Alguien que ha quedado inconforme con su nariz, ponele. Se hizo la nariz y se ve, uy, no, qué fea estoy. No, pero no hablo de feo o lindo, hablo simplemente que no se reconoce o que no se halla, ella misma. No hablo de feo no me ha pasado, pero no es lo más común. No es lo más común. Que puedan quedar disconformes con un resultado puede pasar, depende de cada paciente y demás. Por suerte no me ha pasado. Allí lo que te debe tocar, más allá de que cuando pasa el tiempo están sumamente conformes, es esto de el susto del principio, cuando todavía no se deshincharon. Lo que pasa es que anhelan tanto un resultado que se aguantan un posoperatorio y se aguantan que esté hinchado y se aguantan. Y después están felices, ¿entendés? Porque fue algo... Por ejemplo, rinoplastía, autoplastía, bueno, las mamas, reducciones mamarias, pacientes que tenían mamas muy grandes, no podían hacer actividad física, todo el día con dolor cervical, marcado de los breteles de los corpiños y demás. Luego hacen una reducción mamaria y les cambia la vida, porque empiezan a ir al gimnasio, pueden salir a correr, pueden hacer un montón de cosas que antes les dificultaba. Entonces, es calidad de vida, o sea, más allá de lo estético, es calidad de vida. Y siempre lo que digo, nosotros podemos hacer una parte, pero después va asociado a una buena alimentación, de actividad física, no es solo el envase, sino también hay que cuidarlo de adentro. Rodrigo, ahí estamos observando un hombre haciendo ahí va mi pregunta. ¿Y los hombres? El mito de que los hombres no se hacen cirugía. Mirá, los hombres se están animando, si bien la mayoría de nuestras consultas son mujeres, hay algunos hombres que se están animando a ir al consultorio, preguntar por botox, por relleno, rejuvenecimiento facial sin cirugía,
algunos con cirugía, dependiendo de la edad, por ahí los párpados en 50, 60 años, algún lifting. Las bolsitas de abajo de los ojos. Claro, es una blefaroplastía inferior, o cuando tienen mucha piel arriba, ¿viste? En los párpados superiores, y se van animando. Ya no es más, la cirugía plástica dejó de ser el tabú y exclusivo que era cuando yo era chiquito, hace 20 años atrás, hace un poco más, pero cuando éramos chicos, ¿vos te enterabas de la gente que se operaba? No, salvo que apareciese muy diferente con una nariz así. Hoy diferente. los publican en Facebook. Se hacen las lolas, se sacan una foto y la ponen en Facebook para todos sus amigos. O sea, es público. Antes, la paciente que se operaba se escondía. Estaba un mes sin salir de la casa. Hoy yo tengo pacientes que se operan los párpados y a la semana están trabajando. Por ahí tienen algún moretón o algo y no tienen problema en decir, me operé. Claro. Lo mismo está pasando un poco con algunos hombres que son un poco más osados y por el hecho de verse mejor no tienen problema en una peña en decir me voy a operar los párpados. Antes eso era ahora muy raro, las muy raro. Pasaste por la peluquería, te hiciste el chuchuchu. Claro, viste, la que se la labiaba. Claro, el hombre también se cuida en la estética. Hoy, pero la imagen es para todos, tanto para las mujeres como para el hombre. ¿Se por ahí puede algunos hacer hombres lipo en los flotadores? Sí, los hombres los que más se hacen es párpados y liposucción. Sí. Pero también hay que evaluar cada caso, porque por ahí si vienen con una barriga muy grande, ya primero tienen que bajar de primero peso. Hay que dejar la cerveza. Ya no es cuestión de... No somos magos. Claro, sería fantástico el barril del cuerpo. ¿Cómo se llama Santa Fe? Se toma mucha cerveza. De acá hacia abajo todo. No hace trasplante de cerveza, ¿no? De barril. El barril no lo saca. Hay que dejar de tomar. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Nos quedan un montón de dudas. ¿Alguna cortita? Yo quiero saber el tiempo de los posoperatorios, en caso de porque la gente cree que va a estar un mes encerrada en su casa, si se opera los párpados, si se saca las bolsitas, que es lo que más hacen muchas mujeres, porque antes, como vos decías, 20 años atrás, cuando las mujeres se operaban andaban como con una cofia, así que realmente asustaban. Pero bueno. Mirá, en líneas generales, en líneas generales, después hay que ver cada caso, cómo fue la cirugía, cómo cicatriza cada paciente, cómo evoluciona, cómo es la coagulación y demás. Todo hay que hacer un análisis prequirúrgico. Pero en líneas generales, una semana, o sea, ese tipo de cirugía estaría bien. Se puede maquillar y se puede simular. Usar unos lentes oscuros y listo. Si es un lifting puede ser un poquito más. Si es lifting más párpado, 10, 15 días, que puede salir a la calle. Yo lo que digo, los primeros 2 o 3 días no, porque estás con los ojos edematizados, ya tenés bastantes moretones y es incómodo. Pero supongamos que te operás un jueves, viernes, ya el lunes, martes podrías estar saliendo, no a un evento social, pero sí andar y demás. Y depende del trabajo que tengas, si es de oficina, eso lo puedes hacer tranquilamente. No, el doctor trabaja con una prolijidad. Yo saqué unos lunares de mi cara, a los 3 días estaba en televisión, no se notaba nada y yo tenía los hilos acá y seguía como si nada, impecable, una cosa tremenda, se pone colorado. Súper prolija. Bueno, cualquier consulta que ustedes deseen hacerle al doctor, seguramente les quedan en casa un montón de dudas. Aquí brindamos algunos datos, el teléfono de Salud Te Dona, donde atendés. No, en la página. En la página, perfecto. Ahí está, en la página rodrigoacevedo.com.ar. Que hay muchos informes que tenés en tu página también. Estuvimos mirando, tenés muchos artículos. Sí, la idea es informar, y lo que siempre digo, más informado esté el paciente, más seguro va a ir a la cirugía y más tranquilo vamos a estar nosotros también. O sea, esto, lo que siempre hablamos de la cirugía plástica segura, de hacerlo en un lugar seguro, que sea un sanatorio en lo ideal, con un anestesista, con todas las medidas de seguridad, cosa de que si pasa algo se pueda solucionar en el momento y no tener que trasladarte a otro lado o lo que fuera. Entonces, eso hace a que uno duerma tranquilo, ¿viste? Y hace a una buena calidad de prestación. ¿Vos pertenecés a una institución profesional que avala los conocimientos es de la ustedes? Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. O sea, eso es una sociedad científica donde todos los cirujanos plásticos que estamos ahí del país, ya tenés que rendir exámenes y demás,
presentar trabajo y todo para pertenecer. O sea, es un, ¿cómo decirte? Un grupo de profesionales que tratamos de actualizarnos permanentemente y de compartir experiencias y demás. ¿Y esos exámenes los tenés que rendir periódicamente? Se rinde para el ingreso y después lo vas manteniendo de acuerdo a la presentación en congreso y toda una serie de cosas. Rodrigo, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Nos quedan muchas dudas, ¿sabes? Bueno. Siempre queremos saber más. Así que cuando puedas, te acercás a Somos la Tarde. No hay Muchas problema. gracias. Dale, Un placer. gracias. Vamos a pasar a Gustavo Fernández. Nos va a contar acerca de la gente